La Fundación para la Comunicación Popular presenta Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Hola, muy buenas tardes, amables televidentes, amigos de Periodismo Libre. Bienvenidos a nuestra 17ª emisión, correspondiente a hoy sábado, 23 de junio de 2018. Estos son nuestros titulares. ¿Qué sigue luego de las elecciones del 17 de junio? Gustavo Petro tiene la misión de liderar un gran movimiento social y político nacional en defensa de la paz, contra la corrupción y en procura de cambios en el país. Los más de 8 millones de ciudadanos libres que lo apoyaron lo esperan en las calles. Análisis de la jornada. El Pacífico colombiano de manera monolítica está por las grandes transformaciones. La Colombia humana emergió como la principal fuerza política en sus 4 departamentos. Les contamos por qué. El 17 de junio la región del Pacífico expresó un sentimiento de cambio y de inconformidad, sostiene el analista político José Ignacio Zamudio. La expectativa ahora es configurar un movimiento de espectro muy amplio, añade. Duras críticas al papel de los medios masivos tradicionales en el proceso electoral hace el jurista Elmer Montaña en la entrevista de Periodismo Libre. Hubo un desequilibrio informativo que desprestigia a la prensa colombiana, enfatiza. Reclama profunda reflexión ética de los periodistas. Necesitamos pactos de no agresión en el campo, afirma Monseñor Darío de Jesús Monsalve. Queremos buscar acuerdos humanitarios en la zona rural de Jamundí, agrega el arzobispo de Cali. Rechazo mundial a las infames agresiones de Donald Trump contra miles de niños latinoamericanos, a quienes enjauló luego de separar de sus padres en la frontera con México. José Urbano nos trae la reseña de 5 películas para entender el psicoanálisis desde la ventana indiscreta. En la cápsula jurídica, Santiago José Mena nos cuenta cómo será la consulta popular anticorrupción que acaba de ser convocada para el 26 de agosto. Y en deportes, el análisis de lo que va del Mundial de Fútbol y la mala actuación de Colombia ante Japón. Al cierre, la ola de memes sobre el Mundial en las redes sociales con Gabriel Jacobo Mena. Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad. Entramos en materia. Iván Duque, 10.373.080 votos. Gustavo Petro, 8.034.189 votos. Estos fueron los resultados de las elecciones en segunda vuelta, celebradas el 17 de junio en todo el país. En ella se eligió como nuevo presidente de la República a Iván Duque, pero Gustavo Petro sale con un enorme caudal de gente que lo siguió, más de 8 millones de ciudadanos libres, como él los denominó, y tiene grandes tareas en los años que vienen. Una de ellas es liderar un gran movimiento social y político para defender el acuerdo de paz, para impulsar las grandes reformas sociales que requiere Colombia y para la lucha contra la corrupción. Análisis en Periodismo Libre. Los resultados electorales de este domingo 17 de junio demostraron que la sociedad colombiana continúa amarrada en un porcentaje muy alto por las clases dominantes, corruptas, violentas y excluyentes, que han sumido al grueso de la población en un caldo de atraso político y conservadurismo, con base en el cual aquellas se han perpetuado en el poder a lo largo de 200 años. Pero no todo está perdido, se ha avanzado mucho. En el Pacífico colombiano el pueblo le respondió a la Colombia humana. En todos sus departamentos, incluidos el Valle del Cauca y su capital Cali, ganó Gustavo Petro. También en Bogotá, Atlántico, Sucre y Vaupés. Y en otros departamentos hubo registros importantes para Petro. Las diferencias más grandes que le facilitaron el triunfo a Iván Duque estuvieron en Antioquia, reducto de su jefe Álvaro Uribe, y en departamentos del oriente del país. Más de 8 millones de votos este domingo por Petro, y la confluencia de fuerzas alternativas, socialdemócratas y de izquierda que lo respaldaron,
son un caudal sin precedentes que debe ser encauzado en las luchas que se avecinan por los poderes regionales y locales. Ese es uno de los grandes frutos de esta gran pelea desigual dada por quienes apoyaron a la Colombia Humana y a Petro, cuya campaña se desarrolló enfrentando la ofensiva de todos los medios masivos de las élites dominantes, la guerra sucia descomunal contra sus tesis, un sistema electoral profundamente antidemocrático y la coalición sin pudor montada por todos los partidos del establecimiento conservador que pusieron detrás de Duque a los máximos representantes de la corrupción, las mafias, el clientelismo y la politiquería. Lo que sigue ahora es la construcción de un gran movimiento social y político que desde el Congreso de la República, pero también desde los barrios y las veredas de todo el país, defienda la paz, persista en procura de las transformaciones que urge la nación y haga valer los más de 8 millones de votos de ciudadanos libres y conscientes que sueñan con una sociedad democrática y justa. La unión de los monopolios empresariales, el gran latifundio y sus políticos en el poder queda notificada. Tendrá una gran oposición irreductible en las cámaras legislativas y en las calles. Colombia no volverá a ser la misma de ahora en adelante. Hay una avanzada de más de 8 millones de seres vigilantes y actuantes que seguirá creciendo. Se ha sembrado, la cosecha tendrá que venir, la lucha continúa. Es la hora de los balances y es muy importante por eso recordar cuál fue la votación registrada el 17 de junio en el Pacífico colombiano. En esta zona del país, Gustavo Petro y la Colombia Humana ganaron con 1.644.853 votos, casi 500.000 votos más que Iván Duque. Fue relevante la participación de la Colombia Humana en el Valle del Cauca. Ganó en Cali, ganó en los municipios del sur del departamento y ganó con una altísima votación también en Buenaventura. Y todo esto a pesar de las maquinarias que el poder regional puso a funcionar en favor de Duque. Informe especial. Los comicios del 17 de junio mostraron un esperanzador triunfo de la Colombia Humana en todo el Pacífico colombiano, puesto que en sus departamentos integrantes, Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, la propuesta de Gustavo Petro triunfó, aumentando significativamente la votación. En el departamento del Chocó, cuya población ha sufrido los efectos del conflicto armado colombiano, Gustavo Petro en primera vuelta obtuvo el triunfo con un total de 49.552 votos frente a 30.136 de Iván Duque. Para la segunda vuelta, el candidato de la Colombia Humana aumentó su votación en 19.896 votos, logrando el triunfo con un total de 69.448 votos, frente a 46.289 de Duque. Gustavo Petro había obtenido el triunfo en primera vuelta en el departamento del Cauca con un total de 230.919 votos, frente a 107.141 de Iván Duque. Para las elecciones del domingo anterior se confirmó esa tendencia, ganando con un total de 323.443 votos frente a 160.191 del candidato del uribismo, lo que significó un crecimiento en la votación de Petro de 92.524 personas. En el departamento fronterizo de Nariño, la propuesta de la Colombia Humana, que ganó en primera vuelta con un total de 238.683 votos frente a 134.455 de Duque, fue reconfirmada el 17 de junio con un total de 366.673 votos por Petro frente a 192.588 de Duque, aumentando la votación en un total de 127.990 votantes en 2 semanas. No se quedó atrás el Valle del Cauca, departamento que le dio la vuelta al triunfo que había obtenido el candidato del uribismo el 27 de mayo, el cual fue de 523.898 votos frente a 485.943 de Petro. Para esta segunda vuelta, el candidato de la Colombia Humana logró 885.289 votos frente a 746.819 de Duque, mostrando un crecimiento del apoyo a Petro en el Valle de cerca de 400.000 votantes. Petro ganó en Cali, con un total de 446.477 votos, frente a los 352.766 votos que obtuvo Duque, lo cual es muestra fehaciente de que la maquinaria política de la gobernadora Dilian Francisca Toro no funcionó y que fue derrotada por la ciudadanía libre. En Buenaventura se reafirmó el triunfo de la Colombia Humana con un total de 62.156 votos, frente a 23.166 votos del uribismo. Lo mismo ocurrió en los municipios de Palmira, con 74.398 votos para Petro frente a 51.138 votos de Duque. En Jumbo, con 32.729 votos para Petro frente a 15.805 votos de Duque. En Buga, con 28.853 votos por la Colombia Humana frente a 22.870 al candidato del uribismo. En Jamundí, con 28.513 votos por Gustavo Petro frente a 19.586 votos por Iván Duque.
En Candelaria, con 22.353 votos por Petro frente a 11.036 votos por Duque. En Florida, con 17.390 votos por la Colombia Humana frente a 7.199 por Iván Duque. En Pradera, con 12.272 votos por Petro frente a 6.665 votos por Duque. En El Cerrito, con 17.011 votos por Gustavo Petro frente a 8.416 votos por Iván Duque. En Guacarí, con 8.922 votos por Petro frente a 5.194 votos por Duque. En Andalucía, con 4.895 sufragios por Gustavo Petro frente a 4.061 votos por Iván Duque. En Bogalagrande, con 5.912 votos por la Colombia Humana frente a 3.812 votos por el uribismo. Y en Zarzal, con 11.284 votos por Gustavo Petro frente a 6.709 votos por Duque. En general, el Pacífico colombiano le respondió a Colombia y le dio a Gustavo Petro y a Ángela María Robledo un total de 1.644.853 votos frente a 1.145.887 de Iván Duque, aumentando la votación de la Colombia Humana en 639.756 votantes en las 2 semanas de campaña de cara a lo que fue la segunda vuelta presidencial en la región, en donde la propuesta de cambio de la Colombia Humana se impuso frente al continuismo de la corrupción, la politiquería y el guerrerismo, representado en Iván Duque. Y a propósito de los resultados electorales en el Pacífico colombiano, dialogamos con el analista político José Ignacio Zamudio. Él considera que la votación por Colombia Humana en esta región del país es un voto de inconformidad frente a las políticas del gobierno nacional y también a las propuestas del uribismo. Yo soy optimista porque me parece que haber sacado 8 millones de votos con un candidato de izquierda en las condiciones de un país como Colombia, que tiene una tradición de ser un país más inclinado hacia la derecha, me parece que es un resultado positivo. Y lo que se debe perfilar ahora es que haya un gran movimiento nacional que agrupe todas estas fuerzas alternativas para que sean una opción en las elecciones futuras. ¿Cómo observó usted la participación de toda esta amplia región del suroccidente del país, del Pacífico colombiano, cuyos 4 departamentos respaldaron a Petro? Eso me parece que es muy significativo, muy importante, porque expresaron esta región expresó un sentimiento de cambio, un sentimiento alternativo, y expresó su inconformidad con la política central del gobierno. Buenaventura es un ejemplo de expresión de la inconformidad de la gente de Buenaventura con el actuar del presidente Santos y con el actuar de este gobierno. Y esa inconformidad los inclinó a buscar una alternativa diferente, que fue la alternativa de Gustavo Petro. ¿Qué opina de la votación de Petro en Cali específicamente y en el Valle del Cauca, principalmente en los municipios del sur? Eso también nos parece muy para reivindicarlo. ¿Por qué? Porque en las elecciones de la primera vuelta no se había ganado en Cali ni en el Valle. Y en esta segunda vuelta se gana en Cali, se gana en el departamento del Valle y en los municipios circunvecinos a Cali. Eso es muy positivo porque muestra también que las fuerzas alternativas han ido ganando terreno, han ido ganando espacio. Y mire, Bogotá también fue significativo, el triunfo de Petro por más de 10 puntos sobre Duque, y así en varias regiones del país. ¿Qué viene ahora para el movimiento social, político, alternativo? Pues la gran expectativa que tengo es que se pueda configurar un movimiento amplio, un espectro amplio de sectores democráticos y sectores de izquierda que permitan a que avance el país y que avance en la conquista de posiciones políticas cada vez más significativas. Vamos a un corte de mensajes y regresamos. Periodismo libre yo creo que es una maravilla porque nos da voz a estos sectores que hemos estado toda la vida construyendo otras maneras de ver y de hacer en las ciudades, en este suroccidente. Así que gracias a Periodismo Libre y que la audiencia crezca, que siga creciendo. Te invito a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Estos son los pasos. Primero, ingresa a www.youtube.com. Segundo, busca Periodismo Libre Cali. Y tercero, haz clic en el botón suscribirse y listo. Así estarás todo el tiempo en contacto con nosotros.
Nuestro invitado de hoy en la entrevista de Periodismo Libre es el doctor Elmer Montaña, destacado jurista del Valle del Cauca. Ha estado muy activo en las redes sociales en las últimas semanas, dando su opinión acerca de el intenso debate electoral que acaba de culminar en nuestro país. Muy buenas tardes, doctor Elmer Montaña. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Gracias, muy amable por invitarme. Bueno, en primer lugar, usted nos dijo, doctor Montaña, en una entrevista con nuestro noticiero, que la llegada de Iván Duque Márquez a la presidencia de la República significaría también la llegada del totalitarismo, la amenaza del totalitarismo en nuestro país, porque detrás de él está Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted se sostiene en ese concepto? Sí, de hecho, los planteamientos del uribismo están en esa dirección. La propuesta que tiene hoy en día este partido de derecha, porque en las elecciones lo que surgió realmente en Colombia es un partido de derecha en el poder con múltiples matices, es la de acabar con las cortes e integrar una corte única. Yo creo que ese va a ser el gran objetivo inicial que se va a jugar el presidente Duque, y por supuesto también el desafío que tendrá la oposición de impedir que se cometa ese desafuero. Y en ese sentido pues van a ir acompañadas otras propuestas. El uribismo cree que va a obtener la mayoría en el Congreso de la República, muy seguramente, y de esta manera pues podrá aprobar las leyes que considere necesarias. Muy seguramente va a trabajar en el sentido de destrozar los acuerdos de paz por vía de las reformas que prometió hacer, por ejemplo, en el tema de tierras. Los acuerdos de paz y las normas que se han desarrollado en ese sentido apuntan a que haya una restitución cierta y clara a las personas que fueron despojadas de sus tierras por los grupos paramilitares y los actores del conflicto armado. Y en ese sentido, el reclamo que le han hecho al uribismo y lo que pactó el uribismo con los sectores terratenientes que lo apoyaron es impedir que ese proceso de restitución de tierras se lleve a cabo. De suerte que ahí vamos a tener también una línea muy autoritaria y de desprotección de las víctimas. Otra marca, digamos, indeleble de ese totalitarismo del que yo hablo está en el hecho de que para el uribismo los líderes sociales y los defensores de derechos humanos todos son miembros del castrochavismo. Las palabras más duras y más desobligantes le son dirigidas a estos activistas sociales por cuenta del trabajo que hacen precisamente en la promoción de los derechos humanos y los derechos fundamentales de las personas, y por supuesto que eso los va a poner en un gravísimo riesgo. Pero ¿no cree usted que esos más de 8 millones de votos obtenidos por Gustavo Petro y la Colombia Humana, por esa confluencia de organizaciones sociales, políticas alternativas, socialdemócratas, de izquierda, en la que también participaron muchos liberales y otras tendencias, no le hará fácil ese camino de hacer triza los acuerdos de paz al nuevo presidente? Bueno, lo primero que hay que decir frente a las elecciones de este 17 de junio es que nació ya allí un partido de derecha integrado por todos los partidos tradicionales que anteriormente conformaban el bipartidismo. Entonces uno podría decir que ha muerto el bipartidismo en Colombia. Y en segundo término también el nacimiento de lo que considero yo de una socialdemocracia que será la encargada de hacerle oposición a ese nuevo partido de derecha que está en el poder. Y esa oposición, que es una oposición, por supuesto, legitimada por 8 millones de votos, una oposición supremamente fuerte. Tenemos también un gobierno legitimado, eso hay que reconocerlo, con 10 millones de votos, pero esta oposición será la encargada de impedir que este gobierno de derecha destruya los acuerdos de paz. Ese va a ser el primer gran desafío que tendrá Gustavo Petro. Defender la existencia de la Justicia Especial para la Paz. Ya hemos visto cómo senadores del Centro Democrático han dicho que esa justicia hay que acabarla.
Pienso que la oposición en cabeza de Petro tendrá como misión defender no solamente la justicia especial para la paz, sino también la integridad de las Cortes e impedir que se lleve a cabo esa reforma a la justicia que plantea la derecha. Y por supuesto, defender la integridad de los acuerdos de paz. Porque si por vía de leyes se va a comenzar a desmontar paulatinamente lo acordado en La Habana, pues no vamos a tener acuerdos de paz y vamos a fracasar en el posconflicto. Tendrá entonces también Gustavo Petro el encargo de impedir, con la legitimidad que tiene, de que eso se lleve a cabo. Además, pues, de otras circunstancias que me parecen muy importantes, como el hecho de exigirle a este nuevo gobierno que lleve a cabo las políticas que sean necesarias para la protección de los líderes sociales que están siendo asesinados de manera sistemática, y en especial a los defensores de derechos humanos. La costa pacífica, que no le aportó votos a Duque, donde perdió el Centro Democrático y ganó mayoritariamente Petro, en esa costa pacífica están siendo asesinados los líderes sociales. Bueno, la oposición tendrá ahora el encargo de exigirle a este nuevo gobierno que implemente las políticas que sean necesarias para la protección de los mismos, entre otras cosas, frente a la inoperancia de una fiscalía y de las fuerzas militares que consideran que la mayor parte de estos crímenes tienen que ver con problemas de faldas. Se sigue manteniendo esa posición desafortunada cuando se sabe que son unos crímenes que se están llevando de forma sistemática por parte de organizaciones de extrema derecha, de grupos paramilitares que no se desmovilizaron y que de esa manera pretenden frenar, por supuesto, el trabajo que están desarrollando estos líderes en esos territorios. Había una gran certeza en muchos sectores en el sentido de que en esta oportunidad sí se iba a poder acceder a la presidencia de la República por parte de las fuerzas alternativas. Sin embargo, no se logró, pero se salió con un enorme caudal, con 8.030.000 votos, que constituye una votación inusitada, sin precedentes en la historia política de nuestro país, que pudo incidir en que finalmente no se alcanzara la presidencia por parte de las fuerzas alternativas. Bueno, yo creo que hay muchos factores. En primer lugar, ese reagrupamiento de la derecha y de los partidos del establecimiento ejerció mucha presión. El Partido Liberal, o lo que quedó del Partido Liberal, se entregó al uribismo. Yo creo que esto es prácticamente el entierro definitivo del Partido Liberal, pero es una fuerza importante que le sumó votos a Duque. El Cambio Radical, que es un partido que maneja una maquinaria muy importante, también se reactivó en la costa, y con el aval de los Char, pues cambiaron de alguna manera los apoyos que estaban inicialmente a favor de Petro. Esto demuestra que esa maquinaria sí sirvió, fue utilizada en la costa atlántica, porque de la primera vuelta a la segunda hubo cambios significativos en la costa atlántica en relación con la votación. ¿Pero le parece que lo de Antioquia también es de lo más preocupante? Una enorme cantidad, más de 1 millón de votos a favor de Duque en diferencia frente a la votación de Petro, pues es un punto de partida muy importante para la extrema derecha. Bueno, allí, digamos, hubo una gran influencia del empresariado. Entre otras cosas, un empresariado que, además de brindarle el apoyo económico a Duque, tuvo el descaro de desinformar a los trabajadores, no solamente de invitarlos a votar por Duque, que ya, digamos, podría ser censurable, porque los dueños de las empresas invitando a sus trabajadores a que tienen que votar por un determinado candidato puede que no suene muy ético, pero lo que sí resulta absolutamente inaceptable es que le hayan mentido a los trabajadores. Entonces hubo muchos empresarios que le dijeron a la gente, a sus empleados, que si llegaba Gustavo Petro al poder, la empresa iba a desaparecer. Hubo aquí un caso incluso bastante publicitado, en donde aparece el candidato Duque en Boyacá, hablándole a unos campesinos de unos sembrados de flores, en donde les decía que si ganaba el otro candidato le iban a quitar las empresas y se iban a quedar en la calle, etc. Entonces, ese empresariado influyó no solamente desde el punto de vista económico, sino también transmitiendo información falsa en relación con lo que sería la presidencia de Gustavo Petro.
Y hay otros elementos adicionales. El papel que jugó la prensa, que fue muy desafortunado. Yo creo que estas elecciones también tienen que llevar a los periodistas a hacer una profunda reflexión sobre su oficio. La democracia colombiana ha estado parada en los últimos años en dos pilares que han sido supremamente importantes. Por un lado, la administración de justicia y por otro lado, la prensa libre e independiente. Esos dos pilares han impedido que este país prácticamente naufrague. La administración de justicia ha sufrido durísimos golpes, ha perdido muchísima credibilidad por cuenta de los escándalos de corrupción en los que se han visto inmersos magistrados, fiscales, etcétera. De suerte que esa administración de justicia ya está muy debilitada. Lo que quedaba, digamos, como reservorio de la democracia colombiana era la prensa libre, la prensa independiente, la prensa con su veracidad, su imparcialidad, transmitiéndole la información real a los ciudadanos. Y lo que vimos en estas elecciones fue periodistas que no solamente editorializaban todos los días a favor de Duque y en contra de Petro, sino que distorsionaban la realidad, distorsionaban las propuestas de Gustavo Petro de una manera dolosa, malintencionada, para sembrarle miedo a la comunidad, a los electores. El cuento del castrochavismo lo repetían como un mantra muchos periodistas todos los días. El cuento de que Petro iba a expropiar a todo el mundo lo repetían de manera infatigable. Que iban a cerrar inclusive periodistas que llegaron también a hacer eco al despropósito de decir que Petro iba a cerrar las iglesias evangélicas o que las iba a convertir, como ocurrió aquí en la ciudad por parte de algún comentarista que decía que las iba a convertir en centros de santería porque eso se había pactado en los acuerdos de La Habana. Es decir, toda una serie de mentiras que desvirtúan, por supuesto, la labor que debe llevar a cabo el periodista, que es transmitirle la verdad a las personas, al público. Y en ese sentido, vuelvo y repito, se tiene que hacer una profunda reflexión porque esa prensa influyó negativamente en la campaña de Gustavo Petro. Y ahí, digamos, hay otros elementos adicionales. Los paramilitares, los políticos cuestionados por paramilitarismo, que están incluso en la cárcel, y algunos jefes paramilitares expresaron públicamente su beneplácito o su apoyo a la candidatura de Duque. Y ese apoyo que ellos expresaron pues fue atendido muy seguramente por las personas que a ellos lo siguen, y eso genera también una presión en el electorado. Y todos los partidos tradicionales, Cambio Radical, el de la U, el liberal, el conservador, los protestantes, Mira, Colombia Libre Justos, etcétera, etcétera, también configurando una coalición inusitada para defender desde sus ópticas la candidatura de Duque. Y la prensa cerró filas, los grandes medios de comunicación cerraron filas en torno a este candidato y le cerraron la posibilidad de que Petro expresara como correspondía, de manera libre, pues sus planteamientos, hasta el punto de que en el último debate el canal institucional, en vez de transmitir el debate del único candidato que lo cumplió, se dedicó a transmitir una grabación hecha de una entrevista previa con el candidato Duque. Sí, hubo realmente un desequilibrio informativo que desprestigia muchísimo la prensa. Bueno, no toda, porque hay que reconocer que hubo periodistas que se mantuvieron imparciales, que fueron objetivos, algunos medios de comunicación, muy pocos, que trataron de mantener su imparcialidad y de ser objetivos. Pero la gran mayoría, la prensa que influye y los periodistas que influyen, sí estuvieron a favor de Duque. Y esto pone sobre el tapete algo que usted ha planteado, es el debate ético y además de eso, la importancia de la democratización de la información y de la opinión en nuestro país, en el que los medios alternativos pues están jugando un papel importante, pero no les alcanza por las dificultades que afrontan para llegar a los grandes conglomerados. Muchas gracias, doctor Elmer Montaña, por acompañarnos esta tarde en Periodismo Libre. Gracias, muy amables, y bueno, yo le quiero decir en lo particular que realmente me siento muy satisfecho por lo que ocurrió, y ojalá mantengamos ese optimismo y mantengamos ese deseo de cambio y de transformación de este país. Eso es posible y lo haremos posible dentro de 4 años. Vamos a un corte de mensajes y volvemos.
En Periodismo Libre encontramos una mirada diferente a lo que sucede en nuestro país y esa mirada diferente tenemos que difundirla, tenemos que brindar el apoyo moral, el apoyo económico, pautar, hacer todo lo que tiene que ver con el apoyo solidario. Gracias por continuar con nosotros. Partidario de pactos de no agresión en el campo se mostró Monseñor Darío de Jesús Monsalve, arzobispo de Cali, en un reciente encuentro realizado con la comunidad de esta municipalidad para analizar la marcha del acuerdo de paz. Dialogamos con él, les presentamos la segunda parte de nuestra entrevista. Monseñor, usted también ha planteado aquí en esta reunión con la comunidad de Jamundí pues la necesidad de escuchar todas sus problemáticas, y la comunidad se ha expresado en el sentido, por ejemplo, de que el Estado dejó abandonados los territorios cuando salieron las FARC, cuando se produjo su dejación de armas, y han sido ocupados por otros actores armados y han solicitado la intervención de la Iglesia. ¿Cómo puede ayudar la Iglesia a la comunidad de Jamundí en ese sentido? Nosotros como Iglesia sabemos que tenemos una significativa presencia de fe cristiana y en la mayoría de los casos fe católica, y yo quiero invitar a todos los que tienen esa relación, digamos, de credo con Jesucristo, con el Evangelio, para que seamos, como dice Jesús, levadura en la masa, sal que comunica sabor en medio de las dificultades, y seamos luz, siendo juntos y teniendo conductas individuales, familiares, de vecinos y comportamientos de pueblo que ayuden a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, pero que ayuden también a los que están en otras orillas y están haciendo mal las cosas, y tengan un referente constructivo en los creyentes, en la comunidad creyente. Nosotros tenemos además parroquias, hemos creado nuevas parroquias precisamente aquí en Jamundí, no solamente en la parte plana, y con todo este desarrollo urbanístico desaforado e improvisado, en donde pues no sabemos qué va a pasar a futuro con el tema de los servicios, la movilidad, etcétera. Pero también tenemos en medio de las poblaciones negras y en medio de las poblaciones campesinas e indígenas. Aquí estamos hemos promovido recientemente la parroquia de Quinamayo, Santa Marta de Betania. Hemos promovido la parroquia aquí donde estamos, Santa Laura Montoya. Hemos promovido la parroquia en Villa Colombia, que se llama San Juan Diego de Guadalupe. Hemos promovido la parroquia arriba en San Antonio, aquí está el párroco. Estamos generando comunidades parroquiales que logren aglutinar, reunir a los creyentes. Sabemos que hay muchas iglesias que llegaron de pronto también a responder a esa necesidad religiosa y no en términos de iglesia católica, pero los invitamos a todos a aportar en esa construcción. Entonces, pues yo parto de ese principio de que nosotros estamos entre la gente en Jamundí, como lo estamos en la ciudad, en todas partes, pero que nosotros queremos ayudar a la gente a sobrellevar sus dificultades, solidarizarnos con los que son víctimas, bregar también a ser intermediarios con los que son perpetradores o victimarios, buscar acuerdos comunitarios o humanitarios en la zona. ¿Por qué no crear una mesa de diálogo y de paz en el municipio de Jamundí? Y invitar a los cabecillas de esos grupos, llaman EPL o Pelusos o LN o disidentes o los que sean, incluso todos estos grupos de organizaciones llamadas BACRIN, con todos hemos tenido contactos, ellos buscan la iglesia para
para, digamos, sus propuestas de diálogo a nivel nacional o de sometimiento al Estado, pero pues aquí en Jamundí podríamos aterrizar y construir aquí una experiencia piloto. Yo invito a todos los que les llegue este mensaje, los que están alzados en armas y los que están por fuera de la ley, precisamente haciendo uso de la fuerza, de la violencia, y a las comunidades sobre todo, para que pensemos que podemos unir esfuerzos y convertir a Jamundí en un piloto de lo que puede hacer la ciudadanía cuando asume su propio destino. ¿Qué hacer, monseñor, cuando se presenta una situación objetiva y tan crítica como es el hecho de que las comunidades campesinas no tienen cómo bajar sus cosechas, y muchas de esas comunidades, muchos de los pobladores de las áreas rurales se ven casi que obligados a incurrir en los cultivos de uso ilícito? Yo tengo que ser sincero, no les prometo nada con los gobiernos, ni local, ni departamental, ni nacional. Porque nosotros sabemos que ellos manejan las cosas de unas maneras muy difíciles. Tenemos el caso de Buenaventura, que hemos acompañado a la gente del Chocó. Y para que los recursos tengan un direccionamiento hacia la solución de problemas, eso no es fácil, porque siempre tiene que pasar por todos los intermediarios políticos, por todas las contrataciones, por todos los sistemas corruptos que ya sabemos en donde se enreda el presupuesto. ¿Qué hacer? No sabemos, los gobiernos, algunas luces, algunos espacios nos ha abierto el gobierno para buscar algunas alternativas. Sobre todo lo estamos tratando de conseguir en Buenaventura y en el Chocó, en el Catatumbo, y creemos que aquí va a ser necesario implementar también alguna cosa similar. De pronto no es lo que les guste más a los que están en esa labor toda la vida intermediando los presupuestos. Pero yo quisiera decirle a la gente y a través de ustedes, no pensemos solo en los gobiernos, pensemos en la comunidad internacional. Yo se los puedo decir porque a mi lado tengo gobiernos como el de Alemania, el de Suiza, el de Suecia, y gobiernos europeos incluso. Tengo la propuesta, y la puedo decir aquí en público, la quería decir ahora, la anticipo a ustedes, que me la hace la Comunidad Europea a través del gobierno suizo. Del gobierno sueco, el embajador Tommy, la propuesta de que intentemos transformar eso que hacía la Comunidad Europea antes, que llamaban laboratorios de paz, transformarlos ahora en territorios de reconciliación, y la Comunidad Europea pone los recursos de financiación. Entonces, por ejemplo, todo ese tema de producción legal, de producción alimentaria, de producción de renglones sanos en la economía campesina, en las zonas rurales, etcétera. Todo eso se puede ir presentando como proyectos dentro de un territorio de reconciliación. Pero para que haya un territorio de reconciliación necesitamos estos pactos de no agresión, de desmonte del poder armado que sustituye a las poblaciones con el ejercicio de la fuerza y las dispersa y vuelve el campo un desastre, un territorio de guerra de nadie. Necesitamos hasta la cooperación de los que están en los carteles, por Dios, cómo le están entregando incluso ese negocio de la droga, cómo están dejando que los carteles internacionales, los carteles mexicanos, el cartel de Sinaloa, sean los que están llegando ya a controlar todas estas situaciones en las ciudades y en el Pacífico y en Colombia. Eso es gravísimo. Entonces a todos los tenemos que llamar, por favor. Colombia nos necesita a todos y es ahora, o no va a ser nunca. Finalmente, monseñor, ¿qué perspectivas ve usted en el proceso de diálogo entre el Estado y el ELN? Yo lo que invito es al pueblo colombiano a que no deje terminar lo que ya se comenzó. Hay que construir sobre lo construido, no podemos estar improvisándonos, no nos dejemos engañar. El que dice que ya va a llegar a cambiar o a destruir o a improvisar otras cosas, nos está poniendo una involución y un itinerario que no sabemos a dónde nos va a llevar. Un nuevo corte de mensajes y regresamos.
Saludamos muy especialmente el trabajo periodístico de Periodismo Libre porque sabemos que es lo que necesita el país para restablecer una verdadera democratización de los medios de comunicación. Estamos en Periodismo Libre. El mundo no sale de su asombro ante las crueles imágenes de miles de niños enjaulados como en las peores épocas del nazifascismo en desarrollo de la política xenófoba en materia migratoria de Donald Trump. Esta política ha originado que en la frontera entre México y Estados Unidos estos niños queden a la deriva, alejados de sus padres. Esta imagen de la revista Time lo dice todo. La arrogancia segregacionista del poder gringo humillando a una criatura que llora porque fue separada arbitrariamente de sus padres procedentes de Centroamérica por parte de la policía en la frontera de México con Estados Unidos. Esa criatura con la que se ensaña el flamante presidente norteamericano Donald Trump hace parte de más de 2.000 niños que han sufrido el mismo trato violatorio de los derechos humanos más elementales y que han sido encerrados en jaulas que no son otra cosa que la imitación de los campos de concentración instalados por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Así se desarrolla la política fronteriza xenófoba de Trump, la misma que ha recibido el repudio de la gente de bien en el mundo. Que se sepa, hasta ahora no ha habido ningún pronunciamiento de repudio del gobierno de Juan Manuel Santos ni de su sucesor Iván Duque a esta infamia. Ellos siguen volteando la mirada y prefieren denostar de los pueblos vecinos. Nuestro crítico de cine José Urbano continúa con sus reseñas antológicas. En esta oportunidad nos habla de las 5 películas para entender el psicoanálisis. El escritor Stefan Zweig escribió que el siglo XX inició con 2 hechos históricos. Röntgen, con sus rayos X, pudo explorar el cuerpo humano vivo, y Sigmund Freud, con el psicoanálisis, pudo explorar el alma humana. Hoy vamos a ver las 5 películas claves para entender el psicoanálisis. En primer lugar, Freud, Pasiones Secretas, del maestro norteamericano John Huston. Es una película mítica, puesto que el guión lo escribió el maestro Jean-Paul Sartre. Sartre, al ver la película terminada, montó en cólera y pidió nunca aparecer en esos créditos. Huston se concentra, no es una biografía, se concentra en el Freud joven, Freud treintón, que está haciendo sus primeros hallazgos y que se está enfrentando a esos prejuicios de la sociedad médica, de todas las organizaciones médicas, y le da especial énfasis al caso de Ana O. En segundo lugar, ubicamos una película de Alfred Hitchcock, un director enamorado del psicoanálisis, y muchas películas del gordo podrían figurar en esta selección, pero hemos elegido una, Spellbound o Cuéntame tu vida. Es un thriller psicoanalítico donde Ingrid Bergman es la terapeuta y Gregory Peck llega a contarle los sueños, y le tocará a Ingrid Bergman hacer las veces de detective psicoanalítico. Además, agreguemos como dato adicional que la película tiene una importancia plástica porque los sueños que vemos en la película son diseñados por el gran Salvador Dalí. En tercer lugar, La habitación del hijo, dirigida por el más psicoanalista de los directores italianos, Nanni Moretti. Nanni Moretti interpreta, además protagoniza y dirige, interpreta a un prestigioso terapeuta que es experto en tratar las neurosis y los duelos de sus pacientes, solo que ahora le tocará enfrentar su propio duelo.
En cuarto lugar, El método peligroso, una película dirigida por David Cronenberg, canadiense, basada en la historia de vida de una de las pioneras del psicoanálisis con niños, Sabina Spielrein, rusa de nacimiento pero de familia judía. Sabina ingresa como paciente de un hospital psiquiátrico en el cual Carl Jung es su médico tratante. El médico Jung se está iniciando en la cura por la palabra, que es la técnica inventada por Freud para hacer del inconsciente un saber y con el cual es posible evitarse un poco menos de sufrimiento. El amor siempre presente en toda relación es el motor del análisis. De sus estragos no escapa el inteligente Jung ni el mismo Freud, quien prefiere defender su patrimonio psicoanalítico a aceptar el cuestionamiento que en acto y en teoría Sabina propone. Una buena puesta en escena de los albores del psicoanálisis. Se comprende en ella de forma magistral cómo son las mujeres quienes crean el psicoanálisis a fuerza de ser escuchadas. A veces hay que cometer un acto imperdonable para poder seguir viviendo. Y en quinto lugar, Confesiones en el diván, el encuentro real que existió entre Freud y el gran músico Gustav Mahler. ¿Qué sucedió aquella tarde donde Mahler llama a Freud a que le arregle el alma porque la depresión lo tenía al borde del suicidio? Su joven esposa lo traicionaba con un arquitecto apuesto. ¿Qué sucedió en aquel encuentro mítico? Además no fue un encuentro clínico, fue un encuentro casual y de amistad y de emergencia, pero sucedió más de lo que sucede en una cita clínica. ¿Qué sucedió allí? El director Adlon supone qué pudo haber pasado en ese famoso encuentro. Estas fueron nuestras 5 películas para entender el psicoanálisis. Hoy en la cápsula jurídica, Santiago José Mena nos habla de la convocatoria de la consulta popular anticorrupción. Hoy, en la cápsula jurídica en Periodismo Libre, hablaremos sobre 2 temas de coyuntura que se están presentando. El primero fue convocada por el presidente de la República la consulta popular anticorrupción. La segunda, el uribismo sigue torpedeando la implementación del acuerdo de paz y la justicia transicional. Mediante el decreto 1028 del 18 de junio de 2018, el presidente Juan Manuel Santos convocó para el domingo 26 de agosto de 2018 la consulta popular anticorrupción, la cual fue aprobada por el Congreso de la República el pasado 5 de junio. Esta consulta constará de 7 preguntas, las cuales deberán ser respondidas con un sí o con un no, y las cuales, para que tengan obligatoriedad en su implementación, deberán, de acuerdo al literal C del artículo 41 de la Ley 1757 de 2015, obtener el voto afirmativo de la mitad más 1 de los sufragios válidos, siempre y cuando haya participado no menos de la tercera parte de los electores que componen el respectivo censo electoral, es decir, más de 12 millones de personas. Se les consultará a los colombianos sobre 1. Se aprueba la reducción del salario de los congresistas. 2. Se aprueba la cárcel para ciudadanos condenados por corrupción y la prohibición de volver a contratar con el Estado. 3. Se aprueban medidas de transparencia obligatorias para contratar con el Estado en todo el país. 4. Se aprueba la obligación de realizar audiencias públicas con la ciudadanía para que en ellas se decida el desglose del presupuesto de inversión de la nación. 5. Se aprueba la obligatoriedad de que los congresistas rindan cuentas anualmente sobre las actuaciones propias de sus curules. 6. Se aprueba la obligatoriedad de que todos los ciudadanos electos mediante voto popular publiquen sus declaraciones de bienes, patrimonios, rentas y pagos de impuestos como requisitos para posesionarse. 7. Se aprueba el límite de 3 periodos para permanecer en el Congreso de la República. Por otra parte, el uribismo sigue torpedeando la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso de la República. Una propuesta presentada en el Senado por Alfredo Rangel y en la Cámara de Representantes por Álvaro Prada para aplazar la votación del proyecto de ley de reglamentación de los procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz fue aprobada en el Senado, con lo cual se dilata aún más la entrada en funcionamiento de la JEP. El próximo sábado, una nueva cápsula jurídica aquí, en Periodismo Libre. Vamos a un corte de mensajes y volvemos. Un saludo caluroso, lleno de afecto y sobre todo para este equipo humano que sigue haciendo realidad el sueño de tener medios alternativos veraces, rigurosos, comprometidos con la conciencia crítica y con la verdad.
Este es Periodismo Libre. Hablamos con Julián Vázquez, destacado exjugador del América de Cali y de otros equipos del fútbol profesional colombiano e internacional. Con él analizamos la marcha del Campeonato Mundial de Fútbol y especialmente lo que le espera a Colombia el próximo domingo. Buenas tardes amigos de Periodismo Libre, nos encontramos hoy con Julián Vázquez, exjugador de fútbol. Julián, buenas tardes, muchas gracias por recibirnos. ¿Y cuál es su impresión del partido de Colombia que jugó el martes? Buenas tardes, es un partido que a mi modo de ver es por el temor escénico, por cambios en la nómina que habitualmente no se jugaba, se cometieron muchos errores. Y lo que marca la diferencia en el partido básicamente es el penalti tan tempranero, uno a los 3 minutos con penalti en contra y fuera de eso con un hombre menos, ahí es donde marcó la diferencia. Con todo eso Colombia logra empatar y en un descuido viene el 2-1, y ahí se demuestra que en torneos tan cortos la concentración tiene que ser total. ¿Qué pudo haber fallado Pekerman al momento en la nómina? ¿Algún cambio mal? ¿Improvisó mucho? ¿Qué pudo haber fallado? Yo creo que hubo jugadores que tuvieron que estar dentro del terreno de juego. El caso de Mateus Uribe, yo lo hubiera colocado de titular porque en los partidos preparatorios fue figura. Fuera de eso, 3 o 4 jugadores era la primera vez que jugaban partidos oficiales con la selección. Habían jugado algunos amistosos, pero ninguno oficial. Entonces hubo cambios que habitualmente jugadores que habitualmente no venían jugando con el equipo, y esto influye a la hora de torneos tan importantes y tan definitivos como este tipo de partidos, sobre todo el inaugural, que es el que más presión se maneja. ¿Qué cambios tendría que hacer el cuerpo técnico para el próximo partido, teniendo en cuenta de que tenemos que ganar lo que viene sí o sí? Pues primero esperar que James esté recuperado, pueda hacer de la partida, que es un envío anímico muy grande para el equipo, porque él entra y contagia a los compañeros. Fuera de eso tiene que buscar ser más ordenado tácticamente, ser más ofensivo, apretar al rival, teniendo en cuenta que Polonia es un equipo que en el juego aéreo es complicado, tiene que tener muchas precauciones, y sobre todo es generarle más juego a Falcao, porque Falcao es un jugador que si no le llegan los balones se pierde. Y él es un definidor, hay que ponerlo mano a mano porque ahí es donde él es importante. ¿Y alcanzará James para estar en el próximo partido, teniendo en cuenta que la lesión que él arrastra ya viene de antes? ¿Será que sí puede estar para contra Polonia? Pues es la esperanza que tenemos todos tenemos la esperanza puesta en él, aunque con todo y que él no fue titular, Juan Fernando Quintero lo hizo muy bien. Entonces, ¿por qué no pensar la posibilidad de que los dos sean titulares? Hay que ver qué pasa por la cabeza de Pekerman, pero lo más importante es tener la confianza, la fe, y generalmente cuando ha tenido derrotas importantes Colombia, el cuerpo técnico ha sabido manejar la parte motivacional, y al siguiente partido dan un golpe de opinión fuerte. Pasó después del partido con Paraguay en la eliminatoria, y esperemos pues que esta no sea la excepción. Hablemos un poco del Mundial en general. ¿Cómo ha visto el Mundial? Un Mundial de sorpresas, equipos que por ahí no se esperaba mucho y le han hecho partido, caso Suiza, Brasil, Islandia, Argentina. ¿Cómo ha visto el Mundial en general? Ha sido un Mundial parejo, pero sobre todo, como vos lo decís, con muchas sorpresas. Los equipos chicos igualando a base de táctica y de estrategia, obviamente metiéndose atrás, complicando a los equipos grandes. A Islandia complicó a Argentina, Suiza complicó a Brasil, Marruecos ha complicado, Irán ha complicado, entonces ha sido México complicó a Alemania, lo hizo ver mal. Entonces es un mundial donde la táctica se está imponiendo sobre la historia, y esto dice mucho de los entrenadores que estudian a los rivales. Bueno, Julián, muchísimas gracias por abrirnos las puertas a Periodismo Libre, y bueno, estaremos aquí para comentar otra vez más el próximo partido de la selección. Los memes sobre el Mundial de Fútbol inundaron las redes sociales. Buenas tardes amigos de Periodismo Libre. Ya comenzó el Mundial
y por supuesto nos hemos llevado muchas sorpresas tras las derrotas y empates de los equipos favoritos. Entre esos está Colombia, que perdió 2-1 ante Japón, en un partido en el que se vio un seleccionado nacional de bajo rendimiento y que causó mucha polémica. Aquí les traemos algunos memes que dejaron este partido y la primera fase del Mundial. Amigos, esto fue todo por hoy. Síganos en nuestras redes, en Facebook, Periodismo Libre, en Twitter, @PelibreCali, en Instagram, Periodismo Libre _, y en YouTube, Periodismo Libre Cali. Bien, amables televidentes, ha sido todo por hoy. Los invito para que nos veamos el próximo sábado, 30 de junio, aquí en Periodismo Libre. Hasta entonces. La Fundación para la Comunicación Popular presentó Periodismo Libre, con la fuerza de la verdad.